La siguiente conferencia se denomina Endoscopia y Tamización en Costa Rica. Está a cargo del doctor Manuel Aguilar. Primero que todo le agradecemos al doctor Manuel Aguilar estar aquí en nuestro país. El doctor es cirujano general endoscopista de la Clínica Aguilar Bonilla, del Hospital Bíblico y del Hospital CIMA. Es jefe del Departamento de Endoscopia del Instituto de Cáncer y Terapia Infusional de Costa Rica, instructor de endoscopia y cirugía laparoscópica de la Universidad Virginia, fellow del Colegio Americano de Cirugía y miembro del Colegio Americano de Gastroenterólogos, y ha recibido una mención honorífica como pionero en la cirugía laparoscópica en Costa Rica en el año de 1992. Doctor Manuel Aguilar, por favor. Agradezco a la Asociación Colombiana de Gastroenterología haberme invitado a dar estas charlas. Es un honor estar con ustedes. Como decía mi profesor de trauma en la Universidad de Emory, no hay nada más peligroso que un interno con un lapicero. De igual manera, no hay nada más peligroso que un interno con un endoscopio. Esta diapositiva muestra una situación real en que yo estaba supervisando un interno, dicho sea de paso, de Johns Hopkins, que estaba haciendo sus primeras colonoscopías, y con gran sorpresa se me vuelve y me dice: doctor, encontré una estrechez rectal. Por otro lado, la señora de avanzada edad le advertía al interno que ese no era el recto, lo que estaba viendo era el cérvix. Brevemente, esta es mi sala de endoscopía, solo para hacer notar de que tengo el monitor enfrente y la fuente de poder atrás, donde doy el reporte. Siempre le doy el reporte al paciente y al acompañante con las indicaciones necesarias. Una gastroscopía que hice en el 2009, había cierta irregularidad, empedrado en el tercio superior. Y una biopsia, yo la reviso y con mi buena letra de cirujano necesito una secretaria que me haga la traducción, donde claramente se ve que el paciente necesita un seguimiento a los 6 meses. El paciente regresa 3 años después con una lesión avanzada. Montaje del equipo, cada uno tiene su sistema. Me parece de gran utilidad usar el pedal para tomar las capturas. No se necesita congelar la imagen y deja las manos libres, haciendo el manejo del endoscopio más fácil. Y yo utilizo un grabador DVD barato, $200, que me sirve de apoyo por si el sistema Medicap, que es el que yo utilizo, falla. Respecto a elementos de una buena gastroscopía, cada uno tiene su sistema, su método. Hago hincapié en que en pacientes fumadores o pacientes con mucho reflujo hay que tener cuidado de no darles o ponerles spray de lidocaína, porque la tos para mí es el enemigo número 1 de una buena gastroscopía. Uso los tintes de Lugol para lesiones de esófago e índigo carmín para lesiones gástricas. Volviendo a lo que son las guías de la Asociación Americana de Gastroenterología, ellos consideran que una esófago gastroduodenoscopía consiste en estudiar en una visualización completa desde el esófago, desde el esfínter esofágico superior hasta la segunda porción de duodeno, pero no dicen cómo. Pues entonces, cuando Murray y asociados proponen un sistema de endoscopía sistemática alfanumérica codificada, siglas en inglés SACE, Systematic Alphanumeric Coded Endoscopy,
y tuve el privilegio de asistir a uno de los primeros cursos que el doctor Emura dio el 21 y 22 de septiembre del 2012. Postula dividir el tracto digestivo en 8 regiones: hipofaringe, esófago, antro, tercio distal, tercio medio, tercio superior, curvatura menor y duodeno. Y propone una toma de 28 áreas obligatoriamente, y tienen que ser buenas tomas. Aprendí. La parte alfanumérica consiste en asignar, si es faringe, una P, y la toma 1, esófago, ejemplo, esófago superior E2, medio E3, tal E4, hiato, E5, y así a continuación hasta llegar a la toma 28, que es duodeno. Rápidamente me di cuenta que al llegar a Costa Rica, siendo el primero en haber tenido la certificación de utilizar técnicas ACE, no podía reportar mis gastroscopías de esa manera, pues nadie las entendería. Entonces hice una técnica ACE modificada, en que debajo de cada toma ponía el nombre de la porción de estómago que correspondía, como para ir educando a los colegas y a los médicos generales que yo recibo la mayoría de los pacientes por referencia. También hice una modificación, no incluí la hipofaringe. No me sentía preparado histológicamente como para tomar decisiones de hipofaringe, y agregué también en el ángulo gástrico una toma de la cara anterior y la cara posterior. Decidí entonces hacer un estudio retrospectivo de pacientes utilizando la método convencional, o sea, de enero de 2012 hasta el 18 de septiembre, antes de tomar el curso de ser certificado para regresar a técnicas ACE. Consiste de un grupo de 747 pacientes, distribución por mes, rango por edades, y de ahora en adelante llamaré a este grupo PRESACE. Con el grupo, después de haber tomado el curso y haber tenido la certificación de SACE. El sistema que utilizo es Medicap, y si se fijan en las fechas arriba no me dejan mentir. En septiembre, regresando del curso, empecé a hacer un tamizaje aleatoriamente. Eso es septiembre, de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012. Las otras barras corresponden a enero, febrero y marzo de 2013, que fue cuando de manera aleatoria decidí cerrar el estudio, pues acepté la invitación de ustedes. Rango por edades casi idéntico, y estos son los resultados. Un poquito pesado, pero lo podemos aligerar un poquito. Proporción de mujeres a hombres 1.5 a 1. Incidencia de Helicobacter pylori idéntico en ambos grupos, y casi lo mismo en gastritis aguda, gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal. Diferencia en displasia de bajo grado entre el grupo PRESACE y grupo SACE, y diferencia notable en displasia de alto grado
entre ambos grupos, idénticos en carcinomas avanzados y obviamente en lesiones premalignas. Analicé también la frecuencia del Helicobacter por patología y muestra una tendencia hasta cierto punto lógico en el grupo pre-SACE. Hay ciertas variaciones en el grupo SACE, como la artritis crónica atrófica, en que solo 0.8% tenía Helicobacter, y también en que displasia en el grupo pre-SACE tenía un 75% de incidencia, pero eran solo 3 casos de 4. Carcinoma, por supuesto, como debería ser, no había Helicobacter. Esta diapositiva la puse para la gente que les gusta que los números cuadren. Pues obviamente cada caso yo tomaba varias biopsias, entonces pueden coexistir patologías. Le dije a mi asistente, coja la patología dominante para que me sume al 100%. Y básicamente muestra, y lo que me interesa mencionar es que habían 22% de los casos que no tenían lesiones en el grupo pre-SACE y 14% en el grupo SACE. Este es un cáncer temprano identificado en el grupo pre-SACE, aunque el equipo, la torre era 160, el endoscopio que utilicé para este estudio era un GIF 130, no utilizaba cromoendoscopía, lo catalogué como un 2A más 2C, lo que me hace hacer énfasis en las tinciones. Ya aquí había adquirido el 180, pero vea que el índigo carmín, aquí no hay lesión, pero vea que el índigo carmín le da un relieve casi, se puede decir, superior a la tinción electrónica. Este es un cáncer temprano identificado en el grupo SACE. Como vemos en luz blanca, es difícil delinear la lesión, mientras que después de utilizar el índigo carmín se hace bastante obvia. Patología muestra una displasia de alto grado. En este caso marqué la lesión, era una lesión muy alta, le realicé una gastrectomía total. 3 meses después, paciente en excelente condición, paciente de 51 años, curado. Caso muy interesante. Paciente con esófago de Barrett, fumador, hijo de médico, me tosió durante todo el procedimiento. El papá, médico cirujano, amigo de mi papá, estaba a la par. Me costó mucho, me acordé que el doctor Emure decía hay que controlar la situación, le puse más sedación hasta lograr a la toma 28, que es la segunda porción duodenal, y vemos una lesión, está a las 7 y teniendo la ámpula de Vater a las 11. Es de tinción electrónica, como pueden ver, con NBI. Zoom. Ahí está la lesión. También utilicé la tinción de índigo carmín, pero considero que no ofreció mayor ventaja. El NBI para duodeno me parece superior. Histología, displasia de alto grado. Caso interesante. Acordémonos de que yo cerré el estudio del grupo SACE el 18 de marzo del 2013, de este año. Curiosamente, 2 días después aparece un paciente
asintomático y me encuentro esta lesión. Ya le había aplicado Indigocarmín, ahora estoy con NBI, estoy analizando, será, no será, recordando las palabras del doctor Emura, lesiones malignas sangran. Me incliné por una lesión maligna, de la cual tomé varias biopsias. Y tomé más biopsias de la cuenta, puesto que la patología mostró una displasia de alto grado. A los 10 días le repetí la endoscopía, tomé biopsias de la misma zona y lo que mostró fueron cambios reactivos. Le dije al paciente, seguimiento en 6 meses. La biopsia. Tercio medio, pared inferior. Conclusión: la técnica SACE ayuda a realizar una endoscopía sistemática, una mejor localización de lesiones y a afinar el diagnóstico endoscópico. Volviendo a la faringe, yo no quería incluir el estudio de hipofaringe en una esófago gastroduodenoscopía. Inclusive la Asociación Americana no lo pide, hasta que paciente, 77 años, 8 meses antes le había hecho una gastroscopía por reflujo. Llegó con 1 mes de historia clínica de que cada vez que tomaba algo tosía. Había visto al neumólogo, el neumólogo no le encontró absolutamente nada. Fue donde el otorrino le hizo una nasofaringoscopía flexible sin encontrarle lesión, aunque se la hizo hace 5 meses antes, y obviamente ven que hay una lesión en el seno piriforme avanzado, esperada, de la cual tomé biopsia. La señora que le acompañó me pregunta: ¿esta lesión la tenía hace 8 meses? Y a duras penas yo le decía: es que yo estudio del esfínter esofágico superior al duodeno. No quedó muy convencida. Obviamente la biopsia mostró un carcinoma escamoso avanzado. Esta es una diapositiva de una colega peruana, también certificada en el método SACE, que encontró una lesión interesante en el ángulo gástrico. Y el comentario de ella, lo que le ha ayudado a ella a mejorar su manera de hacer la endoscopía. En síntesis, nunca se deja de aprender. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio? Doctor Emura. Un comentario básicamente de felicitación al doctor Manuel. Creo que con la lesión duodenal, 2 lesiones en el estómago, la lesión en la hipofaringe, creo que en un término de 6 meses, casi todas tempranas, menos la hipofaringe, está encontrando mucho más temprano usted en Costa Rica que nosotros en Bogotá. Así que, pues, muchísimas felicitaciones, creo que ha valido la pena. La pregunta es: ¿qué importancia cree usted que le puede dar este nuevo sistema en Costa Rica, que relativamente es un país mucho más pequeño en cuanto a diseminación, aplicación y mejoría de la sobrevida del cáncer?
Agradezco sus comentarios, Fabián. En Costa Rica hay cirujanos y gastroenterólogos, ambos hacemos endoscopías y habemos muchos. Y no todos tienen el equipo 180, 190, pero hay muchos. Hay un grupo de colegas que inclusive ya han venido a tomar el curso de Fabián, que aceptan que pueden mejorar su manera de investigar o mejorar su endoscopía. Hay que empezar por algún lado, y yo creo que si uno contamina a los colegas, compite de manera saludable y empieza a encontrar lesiones, ellos se van a estimular. De hecho, apareció otra lesión de duodeno, no mía, sino de una colega que ni siquiera había tomado el curso SACE, pero estaba trabajando con un colega que sí estaba certificado por el grupo SACE. Así que yo creo que quería hacer un estudio de cuántos endoscopistas a nivel de Costa Rica existen. Existen muchos que hagan buena endoscopía, tal vez pocos, pero si mejoramos eso, de alguna manera podemos dar un granito de arena y mejorar la detección. Doctor Aguilar, cuando usted se refiere a tamización en endoscopia, ¿está refiriéndose a que estos pacientes eran asintomáticos y fueron a su consulta después de SACE? Como yo tomé el curso en septiembre del año pasado, no podía hacer un estudio prospectivo. Al principio dije que era un estudio retrospectivo. Y si ustedes se fijan en las filminas, todos los índices son idénticos. Quiere decir que la población pre-SACE con SACE es idéntica. Así que en realidad no es un estudio de tamizaje, es un estudio de revisión o introspección para ver cómo me ha ayudado a mí el haber tenido la certificación del grupo SACE. Quedará la pregunta, un estudio randomizado, prospectivo, a doble ciego, interesante. Muchas gracias. Continúo.